El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida. En esta oportunidad el pastor Liceo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado La verdadera libertad. Quédese con nosotros. El ser libre es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, indiferente de la creencia, indiferente de su vivencia espiritual. Pero es la parte que se convierte, iría en irónica, porque queriendo ser libres se pasa a la esclavitud. Porque la libertad no es hacer lo que yo quiera, no es decir lo que yo quiera, no es actuar como a mí me parezca, no. La libertad, la verdadera libertad, está circundada por algo que se llama autocontrol. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 34, la palabra dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego, alguien esclavo no puede hablar de libertad. ¿Por qué el Señor tuvo que expresar este enunciado? Que el que practica pecado, esclavo es del pecado. Porque antes les había dicho: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para estas personas, para estos judíos que habían creído en Jesús, no era posible que Él les dijera que eran esclavos. Es más, expresan argumentos que les da una muestra de su desconocimiento. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Se les olvidó los años de cautiverio que habían tenido cuando fueron admitidos en Egipto, cuando Babilonia los llevó. Entonces, no es el creer que porque hacemos lo que queremos somos verdaderamente libres. Si volvemos a mirar el texto, Jesús le respondió: de cierto os digo. Cuando en la palabra del Señor aparece la repetición de una expresión, es afirmando, es dándole la garantía de que eso es cierto. El Señor le dijo al ladrón que fue crucificado con él: de cierto, esté seguro, esté convencido que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Esté seguro. Señor, Señor, le decía el ciego, es diciéndole: Señor, tú eres el Señor por encima de todo. Y aquí Jesús les dice: de cierto te digo, o os digo, que todo aquel que hace pecado, estén seguros, les dice el Señor,
convénzanse de una vez por todas que el que hace lo que no es correcto, el que hace pecado, esclavo es de ese pecado. Y entonces es cuando vemos el proceso. El que inició tomándose unas cervezas fue entrando a tomar más, a tomar más, a tomar más, y llegó a un punto en que depende de esa bebida, o no cerveza, alcohol, aguardiente, cualquier clase de bebida alcohólica, y se convierte en algo que maneja su vida, que controla su vida. Eso es ser esclavo, porque algo que lo controle a uno y que lo maneje es el que lidera la vida y lo esclaviza. Reparando el mundo. Cuenta la historia que un ingeniero se encontraba en su casa donde tenía su oficina de trabajo y estaba allí concentrado en sacar unos presupuestos y estaba leyendo unos planos e interpretándolos para una obra que necesitaba hacer. De pronto su hijo, de 6 años, entró con un balón y un juguete. El papá, cuando lo vio, soltó un poco lo que estaba haciendo, lo alzó y dijo: hola hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. Hijo, ¿qué quieres hacer? Papá, quiero que juguemos. El papá dijo: ahorita no puedo, pero te voy a dar algo, a ti que te gustan los rompecabezas, te voy a dar algo para que te entretengas. ¿Te parece? Y los dos trabajamos acá en la oficina. Dijo: listo, papá. El hombre fue a una revista y encontró una hoja doble donde había un mapamundi. Y estaba allí representado el mundo. Cogió unas tijeras y empezó a romper en pedazos aquello que estaba allí. Dijo: mira, hijo, arma este rompecabezas. Dijo el papá en su pensamiento: con esto tiene para que se entretenga un buen rato y me deje trabajar. El niño empezó con su rompecabezas y empezó hasta que como a los 5 o 10 minutos le dice: papá, ya está listo. ¿Cómo? Le dice el papá. Y volteó a mirar y sí, efectivamente, el mapamundi estaba nuevamente hecho, completo, bien elaborado, bien formado. El rompecabezas había sido armado por el niño en un tiempo récord. Y el papá le dijo: hijo, pero ¿cómo pudiste hacerlo tan rápido? Dijo: papá, por la parte de atrás había una familia. Y empecé a cuadrar esas familias, a reparar esas, y cuando terminé lo volteé y me di cuenta que el mapamundi estaba totalmente compuesto. Esto nos lleva a reflexionar un momento y pensar que la familia es la base fundamental de la sociedad. Este mundo se encuentra en este caos y en esta situación porque la familia está desbaratada, la familia está destrozada. Y si la familia es reparada, el mundo será reparado. Es algo casi que automático, como lo que pasó con aquel rompecabezas que el niño armó. Necesitamos entender que nuestras familias deben ser familias que vivan en armonía, que sintamos amor por ellos y podamos mantener una familia unida, y el mundo se mantendrá de la misma manera. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 4, la palabra: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El consejo que da el apóstol es que los nietos, los jóvenes, los hijos, respeten, honren su familia y respeten a sus padres y los bendigan, porque de esta manera es que el mundo es transformado. Reflexionemos. Y no solamente es motivo de esclavitud el alcohol, no. Sustancias alucinógenas, la promiscuidad sexual hace que
haya personas que digan que es que si no tienen esa experiencia se sienten mal, hasta pueden llegar a enfermarse. Eso es falso, eso es esclavitud. Y entonces, no podemos decir que somos libres cuando dependemos de cosas que controlan nuestras vidas. Y ahí es cuando tenemos que entrar nosotros a cuidar la libertad, a mirar contra quién tenemos que enfrentarnos para ser libres. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En oportunidades, las personas culpan a otros de sus actitudes. Es muy común escuchar a alguien que diga, no, es que me encontré con unos amigos, me invitaron y me tocó tomarme unas cervezas. No es contra esas personas contra las que uno tiene que luchar. No es contra el que le invita a la promiscuidad, no es contra el que le ofrece negocios deshonestos, no. Es contra el espíritu que hay dentro de nosotros, que no nos deja actuar correctamente. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades, contra principados, o sea, contra seres espirituales que vienen a querer quitarnos, coartarnos la libertad. Ahora, no es que tener esta situación sea para negarnos la vida, no, es para que tengamos una vida mejor. Miremos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, cuando ya no tenemos esa dependencia, entonces disfrutamos de un paseo sin necesidad de que tengamos que tomarnos una gran cantidad de trago. Disfrutamos una reunión familiar, una fiesta familiar, sin necesidad de tragos y de otras sustancias. Somos felices siendo esposos de una sola mujer, o es feliz la mujer siendo la esposa de un solo hombre. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en Gálatas, hemos controlado la carne. Y en ese caso hemos empezado a vivir, como nos dice también el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17. La palabra dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Controlemos nuestra manera de ser. Pidámosle al Espíritu que nos guíe para hacer lo que no nos perjudica y agrada a Dios, y seremos verdaderamente libres. Con este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender que estamos equivocados a veces en las definiciones que hacemos, porque muchas veces creemos que la libertad es hacer lo que nosotros queramos o lo que a mí bien me parezca, y muchas veces no nos sujetamos a la disciplina o a las reglas que existen en un lugar, en una casa o en medio de nuestra sociedad. Y la verdad, terminamos siendo esclavos de esas decisiones que tomamos erradamente.
Por eso necesitamos tomar buenas decisiones. ¿Para qué? Para que la verdadera libertad venga a nuestra vida. Porque la libertad es sujetarnos a aquellas reglas y aquellas leyes que Dios ha establecido para vivir una vida mejor cada día. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado Un regalo inigualable. Quédese con nosotros. Nosotros los seres humanos somos dados de detalles. Nos gusta regalar cosas o también que nos regalen, nos alegramos, nos gozamos cuando recibimos regalos. Y hay un regalo inigualable que podemos conocer a través de la palabra, que podemos recibir en este mundo, y es la salvación, porque es la obra del Señor Jesús hecha en la cruz del Calvario, por medio de la cual nos demuestra su amor. La palabra nos dice que Dios manifestó su amor a la humanidad. Dios manifestó su amor a todas las criaturas para que conociéndole podamos vivir una vida mejor. Ese regalo que Dios nos dio, que Dios sembró en la tierra, era con un propósito, y el propósito era de tener más hijos. La palabra nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos algo interesante. Dios manifestó su amor y de esa manera de manifestarlo fue entregando a su Hijo. El Señor Jesús vino, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una mujer virgen llamada María. Y cuando dio a luz, el Señor Jesús se plantó en esta tierra con un propósito de Dios, ser sembrado en la tierra. Dios sembró a su Hijo. Cuando dice la palabra aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha sembrado a su Hijo en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de sembrar? Cosechar. Así que Dios vino y trajo y sembró a su Hijo en la tierra para que por medio de esa siembra Él pudiese tener y recoger una cosecha de más hijos. Por eso ese regalo que nosotros podemos recibir, ese mejor regalo que podemos tener, es el Señor Jesús viviendo en nuestros corazones. Cuando nosotros conocemos ese propósito y vivimos una vida que le glorifique, es cuando vamos a conocer también el amor de Dios hacia cada uno. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos en pecado cuando Cristo vino a morir por nosotros. Dios dio ese paso de fe para con nosotros. Dios entregó a su Hijo, lo dio, pero manifestando el amor hacia nosotros. Nos da ese regalo inigualable, que es Jesucristo, su único Hijo, y lo entrega para que nosotros, por medio de Él, pudiéramos conocer su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, mire que ninguno de nosotros dijo, espere, yo cambio para poder conocer o recibir a Jesús, o Dios dijo, quiero que cambien para poderles regalar a mi hijo, para poder sembrar a mi hijo. No, la decisión la tomamos después del sacrificio que Él hizo, porque Él es el que va a transformar nuestra vida.
La palabra lo dice que Dios muestra su amor, y nosotros siendo un pecadores, Cristo murió. Y nos da esa salvación como un regalo inigualable de parte de Dios, pero también de parte de Jesucristo. Cuando Jesús tomó la decisión de venir a la tierra, Él existía ya desde el mismo inicio, desde el mismo principio. El Hijo de Dios es eterno y Dios es llamado Padre eterno. Así que una persona es llamada Padre cuando tiene un hijo. Así que Jesús está desde la eternidad con Dios. Por eso es llamado Padre eterno y Jesús el Hijo eterno de Dios. Y vino para traer ese regalo inigualable y dárnoslo a nosotros. La maceta vacía. Un hombre de negocios hindú cumplió su ciclo y quería tener a alguien que lo reemplazara. Pero no buscó a los que tenían la empresa funcionando, no, sino que hizo una convocatoria. Y a los tantos que se presentaron, les presentó la prueba. A cada uno le entregó una semilla y le dijo, en 6 meses me presentan la maceta con la flor que les haya producido, con la forma como se haya reproducido esa semilla. Empezó el proceso y Sam, uno de los hombres que se presentó, lo hizo junto con su esposa, cuidaba la semilla, pero esa semilla no produjo, no creció, se frustró, le cambió la tierra, lo volvió a hacer y nada, mientras que los otros tenían macetas bonitas. Se llegó el día de presentarse y él no iba a ir porque se sentía fracasado. Su esposa lo animó a que fuera y llegó allá. Todos se burlaban o miraban con tristeza a Sam porque su maceta iba seca. Cuando el hombre de negocio vino, se paró y miró a todos los que estaban con sus macetas. Miró a Sam y le dijo, venga, aquí adelante. ¿Qué pasó? Dijo, no, pues yo cuidé la maceta, le eché buena tierra, pero nunca produjo. Y a los otros les dijo, muy bonitas sus macetas, pero este es el hombre que me va a reemplazar. Las semillas que le entregué era estéril y ustedes me traen productos de una semilla que no los daba. Busco honestidad, responsabilidad y humildad. ¿Cuántas veces, por quedar bien, hemos intentado engañar a las personas y aún las hemos engañado? Y muchas veces intentamos engañar a Dios con una vida que de pronto no es la que realmente llevamos. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Seamos íntegros y veremos buen fruto. Reflexionemos. Cuando Dios dispone y desea en su corazón darnos ese regalo, la decisión debe ser nuestra. Pero muchos se pueden preguntar por qué es necesario recibir ese regalo. ¿Por qué necesito recibir ese regalo? Y la palabra nos dice que por cuanto todos pecamos, necesitamos ser redimidos. Necesitamos esa salvación. Necesitamos ese regalo de parte de Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos de esa relación gloriosa con Dios. Fuimos quitados de esa paternidad de Dios. Por eso la necesidad de recibir ese regalo de redención, de recibir ese regalo, porque nosotros necesitábamos ser redimidos y no podíamos hacerlo por nuestra propia fuerza o por nuestro propio esfuerzo, sino que necesitábamos un mediador,
porque solamente por la gracia de Jesucristo es que nosotros podemos ser transformados, ser redimidos y recibir la salvación, como nos dice la misma epístola a los Romanos en el capítulo 3, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El único que podía redimirnos, el único que podía volvernos a esa relación con Dios era Jesucristo. Por eso fue necesario que Él viniera a este mundo y que Él fuera ese regalo inigualable que Dios le da al mundo, que Dios le entrega al ser humano, para que nosotros lo aceptáramos y lo recibiéramos. Y así como un regalo se recibe sin necesidad de nuestro esfuerzo, porque hagamos algo para obtenerlo, de la misma manera Dios quiere que recibamos ese regalo de salvación, porque es el favor de Dios para nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos nada de Dios. Ninguno de nosotros podíamos decir, es que yo lo hice y porque yo hice esto, yo me merezco la salvación. Hay gente que dice eso. Hay personas que creen que por lo que hacen merecen la salvación. Pero la palabra es clara. Ningún ser humano merecía ese regalo. Pero Dios en su infinita gracia, en su abundante amor y en su infinita misericordia, lo tomó como una decisión de hacerlo para podernos favorecer, para podernos sostener y para podernos abrir ese camino que nos llevara hacia Él. Y no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9, la palabra. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, nuevamente, es un regalo de Dios. Y miremos lo que dice el versículo 8, porque por gracia, gracia significa gratis, porque por gracia a nosotros no nos cuesta, sino una oración de aceptación a Jesús. La palabra dice, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero a Jesucristo le costó su vida, al Padre le costó ese desprendimiento de su Hijo, de enviarlo a morir por nosotros. Por eso la palabra dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿De la fe en qué? No de la fe en una imagen, no de la fe en una pata de conejo, no de la fe en sábila, no de la fe en una herradura, no, por la fe en Cristo Jesús. La palabra es clara, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Don, la palabra don es regalo. Dice aquí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Luego dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por lo que hagamos o dejemos de hacer, no por la obra que yo puedo hacer. Yo puedo subir a una montaña tal vez de rodillas o con piedras en mis zapatos y hacer un sacrificio, pero Dios ese sacrificio lo aborrece, porque el único sacrificio favorable para Dios fue el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Así que entendamos y extendamos nuestras manos para recibir ese regalo inigualable de la salvación. Cuando nosotros entendemos que la salvación es algo que Dios nos regala, dejaremos de hacer esfuerzos y de pensar que por nuestros propios medios podemos acercarnos a Dios y permitiremos entonces que la salvación venga como ese regalo inigualable de Dios. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo.